Hola, hola José, un gusto estar con ustedes y compartir nuevamente, José, contigo una plática muy interesante, ¿no? Les voy a presentar al doctor José Martínez. El doctor José Martínez es médico reumatólogo del Servicio de Reumatología del Hospital Luis Bernaza. Además, es cofundador del Grupo de Estudio de Enfermedades Oculares Reumatológicas PANLAR y actualmente además se desempeña como docente de la Cátedra de Inmunología del Posgrado de Medicina Interna de la Universidad Espíritu Santo, UES. Un gusto, José, nuevamente. Hola, Joana, gracias por la presentación. Y bueno, les voy a hablar de un tema que sí, es muy interesante. Comparto mi pantalla y bueno, ahí estamos. Apaga la cámara, doctora Ivana. Adelante, doctor. Muy bien, agradeciendo al Comité Científico por esta invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología para este espléndido congreso. Yo les voy a hablar acerca de este tema importante, artritis psoriásica. Esta es la ruta que vamos a seguir. Les voy a hablar acerca de la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y seguridad en el tratamiento de lo que hay para la artritis psoriásica. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, para ser un poco dinámico, les voy a hablar primero de un caso clínico. Esta es una paciente que vi hace poco. Es una paciente femenina de 40 años de edad con diagnóstico de psoriasis en el 2010. La paciente tuvo su psoriasis durante estos últimos años. En el 2020 presenta dolores de rodillas, de manos, de pies y de columna cervical. Y es en este año que ella manifiesta tener inflamación de las articulaciones y consulta hace unas semanas por poliartritis periférica y cervicalgia. Al examen físico, aparte de las poliartritis de manos, rodillas y pies, también tenía entesitis de los rotulianos a nivel de la tuberosidad distal de ambas rodillas y de ambos aquiles. En la piel presentaba placas descamativas en cuero cabelludo, en extremidades y tórax. Ella tenía obesidad con un índice de masa corporal de 33. Así que ella me trajo también laboratorios previos que lo había pedido su médico de cabecera y llamaba la atención la PCR con un factor reumatoideo y un anti-CCP negativos. Recordemos que la psoriasis es una enfermedad que puede estar prevalente hasta el 3% de la población en general. Y el 30% de estos pacientes van a ser artritis reumatoide. La psoriasis precede al compromiso articular en un promedio de hasta 10 años, pero la parte articular también puede estar antes de el compromiso de piel, pero eso no es tan alto, puede ocurrir apenas en un 15%. Las lesiones de uñas son importantes en los pacientes con artritis psoriásica, porque los pacientes con artritis psoriásica pueden tener hasta un 87% de lesiones de uñas, mientras que en los pacientes con psoriasis la prevalencia es del 45% las lesiones unguiales. Existen factores de riesgo para que los pacientes con psoriasis desarrollen artritis psoriásica, y uno de esos es el compromiso de piel. Entre más severo es la psoriasis, mayor riesgo los pacientes pueden tener para desarrollar artritis psoriásica. La localización también se ha visto implicado en el riesgo. El tener psoriasis en cuero cabelludo puede aumentar hasta 4 veces, la distrofia ungueal hasta casi 3 veces el desarrollo de artritis psoriásica. Y las regiones escondidas como la interglútea o la perianal también puede ser un factor de riesgo para desarrollar artritis psoriásica. Hay otros factores un poco más clásicos como el pitting de uñas, la uveitis, fíjense, hasta 30 veces los pacientes que tienen psoriasis y desarrollan uveitis pueden tener riesgo de desarrollar artritis psoriásica. El tabaco, el consumo de alcohol y la obesidad, ni hablar de la obesidad, hay tantos estudios publicados sobre obesidad y el riesgo de artritis psoriásica. El trauma y las infecciones también son otros factores de riesgo para el desarrollo de artritis psoriásica. Pero ¿por qué debemos realizar un diagnóstico temprano? Fíjense en esta corte de pacientes que se estudiaron, 283 pacientes con diagnóstico de artritis psoriásica mediante los criterios CASPAR. Ellos fueron a evaluar el tiempo que se demoraron en el diagnóstico, desde el inicio de los síntomas hasta la primera visita por el reumatólogo. ¿Y qué encontraron? Que el retraso del diagnóstico en 6 meses de la artritis psoriásica, los pacientes ya presentaban erosiones en la radiografía y deterioro de la función articular, y que la obesidad y el bajo nivel económico puede retrasar el diagnóstico hasta en más de 2 años. Por lo tanto, imagínense, si en 6 meses pasa eso, el retraso de más de 6 meses a 2 años, pues va a ser un poco peor para
las erosiones y el deterioro funcional de las articulaciones. Bueno, como sabemos, entre la psoriasis y la artritis psoriásica hay una transición. Los pacientes con psoriasis sabemos que primero hay un primer golpe, un primer hit, que son los factores de riesgo como la obesidad, el estrés biomecánico, la de infecciones, los factores genéticos, y ahí pensamos que hay algo inmunológico que ya empieza a darse en esta parte muy preclínica, empieza a desarrollarse de a poco la enfermedad y hay un segundo hit, que puede ser los traumas, las comorbilidades, el estrés biomecánico, los eventos relacionados a los microbiomas, y ahí empieza a aparecer algo subclínico de la artritis psoriásica que ahora se está estudiando sobre todo con ecografía. Luego el paciente empieza a desarrollar síntomas, no necesariamente de artritis, pero sí artralgia, fatiga, hasta que finalmente desarrolla la artritis psoriásica, en donde los pacientes ya clasifican con los criterios que tenemos actualmente para el diagnóstico de artritis psoriásica. ¿Hay alguna forma tal vez de detectar de forma temprana a los pacientes? Sí, hay cuestionarios que son autocuestionarios en su gran mayoría para detectar a los pacientes con artritis psoriásica cuando tienen psoriasis. Algunos que tal vez sean los más estudiados como el TOPAS, el PASE o el CIPAS, que es un poco más simple de hacer. Hay muchos autocuestionarios que en la consulta de los pacientes con psoriasis los dermatólogos pueden aplicar y derivar a reumatólogos si clasifican dentro de estos autocuestionarios. Recordemos que la artritis psoriásica va a afectar las articulaciones, pero no solamente afecta a la articulación periférica, si bien es lo más frecuente, tal vez el 95% de los pacientes tienen compromiso de las articulaciones periféricas. Fíjense, hasta el 50% de los pacientes van a tener compromiso axial de columna y de sacroiliacas. Hasta un 50%, esto va a depender de las series que estudiemos, pueden presentar entesitis y el 30% de los pacientes presenta dactilitis. Cuando hablamos de compromiso articular, estamos hablando de compromiso periférico, axial, entesitis y dactilitis. ¿Qué rol juegan las imágenes de la artritis psoriásica? Pues es muy importante. No nos debemos olvidar de la radiografía clásica. Es la primera imagen que debemos solicitar para el diagnóstico. ¿Qué evalúa? Bueno, puede evaluar lesiones tal vez agudas para la radiografía, como las erosiones o la periostitis. Lesiones un poco más crónicas como el pseudoensanchamiento, la proliferación ósea, la reabsorción ósea del penacho, conocida como acroestiólisis, el pencil-ANCAP y la anquilosis. La resonancia también va a aportar imágenes y es el método de elección para la evaluación del esqueleto axial. ¿Qué es lo que va a evaluar? Va a evaluar imágenes agudas como el edema óseo de sacroiliacas y de vértebras, las esquinas brillantes o el signo de Romanos, la erosión ósea, las tendinitis y lesiones más crónicas como la proliferación ósea, la esclerosis o la infiltración grasa. La ecografía, que está teniendo mucho auge en los últimos años en esta enfermedad, se la puede dejar para casos dudosos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a evaluar? La entesitis periférica, la tendinitis, sinovitis y bursitis. Y en casos ya más crónicos podemos encontrar entesofitos y calcificaciones. Estas son radiografías y vamos a ver algunas lesiones clásicas de la artritis psoriásica. Estas imágenes han sido gentileza del doctor Javier Rosa. Cuando nosotros pedimos una radiografía, ¿qué debemos pedir? Pues bueno, radiografía de manos y pies. La radiografía de pies siempre una AP y lateral, y debemos pedir también de columna y sacroiliacas. Recordemos que hasta el 50% de los pacientes con artritis psoriásica van a tener compromiso axial. Acá podemos observar cómo hay erosiones con proliferación ósea, y si somos un poco más detallistas podemos ver cómo el periósteo no está muy alineado, y esto se conoce como periostitis. Acá podemos ver otras lesiones, las clásicas erosiones que van a provocar estas imágenes en orejas de ratón, clásicas de la artritis psoriásica, o el pencil-ANCAP. También vamos a tener reabsorción ósea, provocando pseudoensanchamientos, y aquí estas erosiones también, y vemos acá más imágenes en orejas en ratón y la reabsorción que empiezan a tener estos pacientes cuando ya la inflamación se ha cronificado. La reabsorción de penachos también es una imagen que se puede presentar en la artritis psoriásica. En la columna podemos encontrar sindesmofitos gruesos, si bien el diagnóstico diferencial puede ser la artrosis tipo DISH, pero en la artritis psoriásica estos sindesmofitos son gruesos. En la sacroiliaca recordemos que es asimétrica el compromiso de sacroiliaca y van a tener compromiso de caderas. Y la radiografía de pie lateral es importante para ver los entesofitos, que es la calcificación del entesis que podemos encontrar en el calcáneo.
Y un patrón muy patognomónico de esta enfermedad es el patrón de Rayo, que es que toma un mismo dedo. Va a tomar la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal del mismo dedo. Esto es conocido como patrón de Rayo y es característico de esta enfermedad. ¿Cómo diagnosticamos a la artritis psoriásica? Pues bueno, a la artritis psoriásica la vamos a clasificar por los criterios que ya tienen algún tiempo, pero que han llegado de forma adecuada y de forma temprana, podríamos decir, a la artritis psoriásica. Son los criterios de Caspar. Los criterios de Caspar que hay que tener algo bien en cuenta es que los pacientes deben tener enfermedad inflamatoria articular para que ingrese a los criterios de Caspar. O sea, debe tener artritis periférica, o una manifestación axial o entesitis. Ahí vamos a buscar si el paciente tiene una psoriasis, que puede ser actual, una psoriasis que puede haber sido pasada o algún familiar con psoriasis, o también podemos clasificar a los pacientes si no tienen psoriasis. Y según lo que tenga en la piel o haya tenido en la piel o el familiar que haya tenido en la piel o que no tenga psoriasis, pues vamos a aplicar estos enunciados, que son dactilitis, distrofia psoriásica en uñas, factor reumatoideo o cambios radiológicos que son nuevas formaciones óseas yuxtaarticulares. Si el paciente tiene psoriasis actual, basta con uno de estos de acá para poder diagnosticar artritis psoriásica. Si tuvo antes psoriasis o tiene familiares con artritis psoriásica, pues tendremos que encontrar dos de estos ítems. Si el paciente no tiene psoriasis, tiene que tener al menos 3 puntos de este cuadro de acá. Los criterios de Caspar han sido validados, tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad. Vayamos un poco a la parte clínica. Entonces, este paciente que la vi hace poco, recordemos que tenía 40 años de edad, ahora ya tiene 51 años de edad, con antecedentes de psoriasis de hace 11 años, y el paciente vino por poliartritis. Entonces, si yo me fijo en los criterios, el paciente tiene el criterio de entrada, que es la poliartritis. Tengo que ir a buscar si tiene psoriasis. El paciente, bueno, con su antecedente y las placas que se podía ver, podríamos decir que sí, el paciente tiene psoriasis actual. Si el paciente tiene psoriasis actual, recordemos que necesito solo un punto de todos los ítems que les mostré anterior. El paciente tenía entesitis, ya tengo un punto. ¿Tiene psoriasis en uñas? Pues eso es un poco dudoso porque me lo tiene que decir el dermatólogo, pero sí tiene algunas lesiones que podría decir que tiene psoriasis en uñas, como el pitting. Estas lesiones que son manchas en aceite, la onicolisis, son lesiones que pueden presentarse en psoriasis en uña. Pero de todas maneras el paciente tenía un factor reumatoideo y el paciente ya tenía más de un punto. Entonces yo podría clasificar a mi paciente como artritis psoriásica. Sí, lo clasifico como artritis psoriásica al paciente. Vamos a un segundo caso. Es un paciente masculino, hipertenso, sin antecedentes patológicos familiares de psoriasis o algún otro síntoma de espondiloartritis. En el 2015 él consulta por una artritis de ambas rodillas. En ese momento tenía una oligoartritis de rodillas y tenía una hipertrofia de uñas y pies. En el laboratorio tenía una PCR un poco elevada, en 8, paranormal de 5, con un factor reumatoideo y un anti-CCP negativos. En la radiografía de pies, rodillas y manos no presentaba ningún cambio relevante, y en ese momento el médico reumatólogo que lo evaluó, una de las cosas que sospechaba es que podría ser una artritis psoriásica, porque recordemos que la artritis psoriásica, el compromiso articular por lo general suele ser asimétrico, oligoarticular, de grandes articulaciones, aparecen rodillas, tobillos, bueno, luego puedo sumar más articulaciones. Y con estas lesiones de uñas le quedaba un poco la duda al médico reumatólogo si podría tratarse de una artritis psoriásica. Recordemos los criterios de clasificación, que son estos, entonces apliquémoslo en este paciente. El paciente tiene el criterio de entrada, sí, tiene artritis de rodillas. ¿Tiene psoriasis? No, no tiene psoriasis, pero como habíamos visto, los criterios de Caspar nos permiten diagnosticar a un paciente que no tiene con psoriasis, con artritis psoriásica, pero necesita al menos 3 puntos. De esos 3 puntos solo tenía el factor reumatoideo negativo. Y luego la hipertrofia de uñas, podemos decir que tiene una psoriasis en uñas, no, la onicodistrofia tiene un diagnóstico diferencial amplio, sobre todo la parte micótica. Por eso esta parte nos la tiene que decir bien el dermatólogo. No fue evaluado por un dermatólogo, así que no podríamos tomarlo como un punto más. No alcanza para decir que tiene artritis psoriásica, pero podría ser dudoso. ¿Hubiéramos pedido algo más en este paciente? Bueno,
acá entra la ecografía. La ecografía, como en los últimos años, ha tenido un rol importante en algunas patologías reumatológicas, sobre todo esta en artritis psoriásica. Y aquí les he traído algunos datos. Fíjense, hasta el 52% de los pacientes, más del 50% de los pacientes con artritis psoriásica tienen entesopatía en el Aquiles. Y de estos, más del 15% van a tener actividad inflamatoria, o sea, van a tener Doppler que capte aquí en el Aquiles. Si yo agarro cualquier entesis de los pacientes con artritis psoriásica por ecografía, puedo encontrar hasta en el 70% de manera subclínica, versus el 50% de entesitis clínica. Incluso la ecografía diagnostica más que lo que podemos diagnosticar a nivel clínico, y la prevalencia puede ser mucho mayor si nosotros vamos a buscar más entesitis en los pacientes con artritis psoriásica. ¿Y qué relevancia tiene? Bueno, se ha visto que los pacientes con entesofito, que tienen mayor grado de entesofito, mayor puntaje medido por ecografía, al inicio de la enfermedad es predictor de progresión radiológica. Pero estos hallazgos también pueden encontrarse en la psoriasis. Hasta el 60% de los pacientes con psoriasis pueden tener entesopatía subclínica, sin artritis psoriásica. Hasta el 22% de los pacientes pueden tener una entesopatía solo del Aquiles. Y una de las características es que se aumenta su tamaño, su estructura se forma irregular y pueden tener bursitis retrocalcánea. Hasta el 45% con psoriasis de los pacientes con psoriasis pueden tener entesopatía con preferencia en tendón de Aquiles y cuádriceps. Diferentes estudios que nos demuestran que los pacientes con psoriasis van a tener compromiso de entesis. ¿Hay alguna diferencia tal vez entre la entesitis de la artritis psoriásica y la psoriasis? Sí, fíjense en este estudio de 120 pacientes con artritis psoriásica y 320 con psoriasis fueron a evaluar la entesis de mayor afectación. Fueron a ver que los pacientes con artritis psoriásica tenían mayor compromiso de Aquiles, de cuádriceps y de rotulianos. Y la lesión que altamente era específica para decir que es más prevalente en artritis psoriásica que en psoriasis es la erosión ósea adyacente en la entesis y la captación del Power Doppler en el tendón y el entesis de un Aquiles, y esta es la captación Power Doppler como se ve en el Aquiles. Acá vemos las erosiones del calcáneo de cuando se inserta el Aquiles aquí, esta es la entesis, y la bursitis retrocalcánea que también se ve en esta imagen, y acá la forma también del Aquiles toma otra forma, se vuelve más hipoecoico. Bien, el grupo GRAPPA pues se reunió el año pasado, publicó recomendaciones para la evaluación de lesiones de entesis en pacientes con artritis psoriásica. Y ellos vieron 5 lesiones elementales: el entesofito, la señal Doppler positiva, las erosiones, el engrosamiento y las áreas hipoecogénicas. ¿En qué entesis? En el rotuliano, en la inserción en la rótula; en el rotuliano, en la inserción de la tuberosidad distal, o sea, en todo el tendón de la patela; el Aquiles, la fascia plantar del calcáneo, el epicóndilo y el supraespinoso en la faceta superior del húmero. Estos son los tendones que el grupo GRAPPA, el grupo de estudio de ecografía GRAPPA, recomienda que se debe estudiar con estas lesiones de aquí, que son más patognomónicas de la artritis psoriásica. Pero ojo que la ecografía es muy sensible y puede encontrar entesopatía en otras enfermedades. Hasta el 35% de los pacientes con fibromialgia tienen entesopatía por ecografía, versus el 50% de entesitis clínica. Hasta el 48% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener al menos una entesopatía medida por escala de Massey. No es algo exclusivo tal vez de la artritis psoriásica, tal vez la forma en que se presenta la artritis psoriásica sí vaya a ser exclusiva, pero puede presentarse la entesopatía en otras enfermedades reumatológicas. ¿Cómo evaluamos de esta enfermedad? Pues recordemos que esta no es una enfermedad solamente articular, no solo afecta a la parte articular periférica, axial, entesis o dactilitis. Recordemos que es una enfermedad que inicia en la piel, que el 30% de los pacientes van a comprometer la parte articular, que el 87% que tienen afectado la piel, la parte articular, van a tener compromiso de uñas, pero también puede afectar otros órganos como la parte gastrointestinal y la ocular. ¿Qué es lo que las guías nos recomiendan al momento de evaluar un paciente? Pues tenemos que evaluar diferentes enunciados como el compromiso periférico, axial, entesis, dactilitis, piel y uñas. Tenemos que ir a evaluar el dolor, la escala vista desde el médico, el laboratorio que es por la PCR, la capacidad funcional y la calidad de vida.
¿Cómo lo hacemos? Mediante clinimetría. La clinimetría es un cuestionario y conjunto de medidas clínicas o de laboratorio que van a evaluar la parte articular, las entesis, las dactilitis, la parte axial, piel, uñas, capacidad funcional y calidad de vida. Y hay muchas escalas que ya han sido validadas para medir los diferentes dominios que vamos a evaluar en los pacientes con artritis psoriásica. Veamos las clinimetrías compuestas, una de las que tal vez más relevancia tenga, que toma diferentes dominios, puede ser el CPD y el MDA, que tal vez sean la más completa, ya que es una enfermedad muy diversa y poder evaluar tanta diversidad a veces no es tan fácil con una sola escala. Recordemos que la piel la podemos evaluar y una forma práctica es midiendo el área de superficie corporal mediante el BCA. Se la mide con la palma del paciente, no del examinador. Una palma del paciente es del 5% de la superficie corporal y se debe incluir el pulgar. Se utiliza la regla del 9 y la regla del 9 tal vez nos sale mejor si la modificamos, así que esta es una regla del 9 modificada, que la cabeza la podemos tomar como el 10%, los brazos el 20%, el tronco incluido ingles el 30% y las piernas tomado glúteos el 40%. Este ha sido un aporte, una gentileza del doctor Enrique Loaiza, un gran amigo con el cual trabajo en la parte de dermatología. También hay otras escalas para medir las entesis. La de ley tal vez es una escala que mide las entesis, sobre todo periférica, va bien en las pacientes con artritis psoriásica, es muy práctica, mide 6 entesis, los epicóndilos, el cóndilo femoral medial y los aquiles. Pero tal vez la más recomendada y que es más completa sea la de SPAR, que mide 16 entesis, mide el epicóndilo medial, epicóndilo lateral, el supraespinoso, los cuádriceps, el rotuliano en la inserción patelar, los aquiles y la fascie plantar. Aquí hay un link que ustedes pueden entrar a este link y les enseñan con un video educativo de cómo hacer este tipo de escala. El Minimal Disease Activity es una de las escalas compuestas que más se utiliza y que yo personalmente la utilizo. El Minimal Disease Activity tiene 7 dominios, va a medir el número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones inflamadas, va a medir la piel mediante PASI o BCA, lo que les explicaba hace un momento, va a medir la escala visual análogo del dolor por parte del paciente y cómo se siente a nivel global por parte del paciente, el HAC y la entesitis. El paciente, por lo menos, para que cumpla MDA, debe tener menos de una articulación inflamada, dolorosa, con un BCA menos del 3%, con una escala visual análoga del dolor menos del 15, global menos del 20, con un HAC menos del 0.5 y con uno menos de una entesitis. Si el paciente cumple 5 de estas 7, el paciente cumple MDA. El paciente está en Minimal Disease Activity. Si cumple los 7, se lo conoce como una muy baja actividad por MDA. Recordemos que es una enfermedad que tiene múltiples comorbilidades, que no solamente está la parte articular, no solamente está la parte de piel, como habíamos hablado, también va a afectar los ojos. Los pacientes en su mayoría son obesos, tienen riesgo de diabetes, son dislipidémicos, se ha aceptado ahora último la apnea obstructiva del sueño. Son pacientes que en la parte articular no solo desarrollan artritis psoriásica, también pueden desarrollar gota por la hiperuricemia. Son pacientes que pueden tener osteoporosis. El riesgo vascular en ellos está incrementado por una aterosclerosis acelerada. Son hipertensos, van a tener riesgo de eventos cardiovasculares, van a tener disfunción eréctil. Son pacientes que a nivel psicológico también tienen un impacto importante, como la depresión, la ansiedad, la alexitimia, la fatiga. A nivel gastrointestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal está muy asociado, el hígado graso, la enfermedad celíaca, ni hablar de los medicamentos como el metrotexato, la leflunomida, que pueden ser hepatotóxicos, la ciclosporina por su nefrotoxicidad, y la dislipidemia y los rayos ultravioletas por el CA de piel. Todo eso tenemos que evaluar al momento que tenemos al frente a nuestros pacientes con psoriasis o artritis psoriásica. El manejo de la artritis psoriásica, pues bueno, es muy diverso. El objetivo del tratamiento de la artritis psoriásica es eliminar la inflamación y controlar la actividad de la enfermedad. De esa manera yo sé que voy a evitar el daño y deformidad de las articulaciones, van a mejorar la calidad de vida, van a disminuir o vamos a suprimir las comorbilidades y vamos a preservar la capacidad funcional. Finalmente, eso voy a hacer un impacto sobre la mortalidad temprana, eventos adversos y daños extraarticulares. La obesidad es muy importante y ya se ha demostrado que los pacientes, si
hacen dieta o bajan de peso van a mejorar la artritis psoriásica. Fíjense en este estudio, con respecto a dieta, los pacientes que tuvieron mejor adherencia a la dieta del Mediterráneo tuvieron menos actividad de artritis psoriásica que los que no tuvieron tanta adherencia a este tipo de dieta. El bajar de peso, bajar casi 20% del peso va a mejorar el porcentaje de pacientes que estaban en MDA, en Minimal Disease Activity, que están en 25%, subieron al 48% en los pacientes con psoriasis en esta corte. Y la cirugía bariátrica también ha tenido un impacto, disminuye el riesgo de desarrollo de artritis psoriásica de 0.3. Medidas farmacológicas, pues bueno, las medidas farmacológicas tenemos las drogas un poco más clásicas, como son los DIMAR, las drogas modificadoras de la enfermedad. Son drogas que alivian el dolor, van bien en la parte de artritis periférica. Bueno, dentro de los más conocidos tenemos el metrotexato, la leflunomida y la sulfasalacina, que son utilizados por la parte reumatológica. También la ciclosporina ha tenido su evidencia y su uso, pero bueno, esto es lo que nosotros los reumatólogos utilizamos. El grado de evidencia es bajo porque los estudios que se hicieron con estas drogas en realidad tal vez no fueron con los mejores diseños. La leflunomida tal vez tenga un mejor grado de evidencia frente a los otros medicamentos. El metrotexato hay que utilizar una dosis más alta de lo que nosotros utilizamos habitualmente en la artritis reumatoidea. Y la sulfasalacina en los ensayos uno por uno no ha sido tan, no nos ha dado tan buenos resultados, excepto en una revisión Cochrane que se dio un voto a favor en el uso de la artritis periférica. Pero bueno, los biológicos cambiaron mucho esta enfermedad y tenemos algunos biológicos que ya están aprobados para esta enfermedad, como los anti-TNF, los que se siguen aprobando como los anti-interleuquina 17, los anti-interleuquina 2 y 23, los anti-JAK y uno recientemente que salió que es el anti-interleuquina 23, Guselkumab. Nosotros ya conocemos muchos de estos biológicos que todos se encuentran aquí en Ecuador. El secukinumab es el que se encuentra como anti-interleuquina 17, ustekinumab como anti-interleuquina 12-23 también lo tenemos en Ecuador, tofacitinib también tenemos este anti-JAK acá en Ecuador, y el guselkumab también lo tenemos actualmente en Ecuador, que han demostrado que mejoran la actividad de la artritis periférica, artritis axial, entesitis, dactilitis, y por lo tanto van a disminuir el daño articular radiológico, que es un endpoint muy pesado al momento de diseñar este tipo de estudios. El anti-JAK, recordemos que es una pequeña molécula. Sí, hay otra pequeña molécula que no la tenemos en el país, que es el apremilaz, que también ha demostrado una buena respuesta en pacientes con artritis psoriásica y estudios hasta el PALAS4 que han demostrado que es una opción que podemos tener para los pacientes con artritis psoriásica. También es considerado un DIMAR de pequeña molécula. Estas son las recomendaciones EULA para el manejo de la artritis psoriásica, publicadas en el 2019. Bueno, esto me imagino que muchos ya lo leyeron, pero bueno, vamos a repasarla. Si los pacientes tienen diagnóstico de artritis psoriásica y tienen una poliartritis, o sea, más de 4 articulaciones inflamadas, el paciente debe iniciar algún DIMAR, metrotexato, leflunomida o sulfasalacina. Si el paciente respondió a estos medicamentos, pues debe continuar con el tratamiento. Si no respondió, tiene que seguir a la siguiente fase. ¿Qué pasa con el paciente que tiene una monoartritis o una oligoartritis? Pues si no tiene factores de riesgo, este paciente podemos intentar con antiinflamatorios o inyecciones de glucocorticoides. Tal vez una monoartritis de rodilla vaya bien simplemente con una infiltración de glucocorticoides. Pero si este paciente tiene factores de mal pronóstico, debe iniciar metrotexato, leflunomida o sulfasalacina. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen sobre todo compromiso de entesis o tienen compromiso axial? Pues los pacientes pueden empezar antiinflamatorios o inyecciones de glucocorticoide y los pacientes deben ser evaluados por lo menos cada 4 semanas hasta la semana número 12, o sea, de un mes hasta el tercer mes. Si el paciente pues van bien, hay que continuar. Si los pacientes no van bien, pasamos a una segunda fase en donde ya estamos autorizados para utilizar los biológicos. Si el paciente tiene un compromiso de poliartritis poliarticular o tiene un compromiso de entesis o era monoarticular u oligoarticular y tenía factores de mal pronóstico y no respondió a los DIMAR sintéticos, pues podemos iniciar cualquiera de estos biológicos, de la anti-TNF o el anti-interleuquina 12 y 23 o la anti-interleuquina 17, salvo que tal vez
no puede alguno de estos medicamentos, podemos iniciar el anti-JAK. Si el paciente tiene predominio axial, los que están recomendados son los anti-TNF o la anti-interleuquina 17. Si el paciente va bien, o sea, responde a los medicamentos con las escalas que le hayamos hecho, MDA, todo lo que podamos hacer al paciente para ver si respondió, continuamos con el tratamiento. Si el paciente no respondió, pues podemos switchar a otro medicamento. Si tiene compromiso articular o de entesis, pues podemos switchar a cualquier DIMAR biológico, o ya podemos utilizar el anti-JAK, o podemos utilizar el apremilast. Si el paciente tiene compromiso axial, de vuelta, solamente podemos iniciar los anti-TNF o la anti-interleuquina 17, switchar entre ellos o cambiar de vía. Si los pacientes no responden, pues podemos seguir dando vueltas en estos mismos biológicos, y la evaluación debe ser cada 3 o 6 meses. Una de las guías que son un poquito más didácticas son las guías GRAPPA, que ya hubo la reunión la reunión para la nueva guía GRAPPA del 2021, que me imagino va a salir publicado muy pronto. Estas son las guías anteriores. Y bueno, acá nos pone un poquito más claro la película. Si los pacientes tienen compromiso periférico, o tienen compromiso axial, o tienen tesis, o tienen dactilitis, o tienen compromiso de piel, o tienen compromiso de uñas, pues nos da ciertas preferencias a qué utilizar. Si tiene compromiso periférico, pues los DIMARS hay que darle una oportunidad, que pueden tener algún tipo de resultado. Recordemos que casi la mitad de los pacientes no responden a DIMAR. Si los pacientes no respondieron, pues van a cualquier biológico como la anti-TNF, la interleuquina 12-23, la interleuquina 17. En estas guías publicadas en el 2016 todavía no tenía tanta evidencia, ahora tiene más evidencia, o se podía dar a apremilast, y ahora pues lo más probable es que incluyan la anti-interleuquina 23 y el anti-JAK. Si los pacientes no responden, pueden switchar a cualquiera de los otros biológicos. Si tiene compromiso predominantemente axial, pues podemos utilizar como las guías para espondilita anquilosante como antiinflamatorios. Si no responden los pacientes, o nos pasamos directo. Si no responde, podemos ir a un anti-TNF o a una interleuquina 17 o a una interleuquina 12-23. Si los pacientes no responden, podemos switchar a estos biológicos y podemos igual intentar con cualquiera de estos otros biológicos. Si tienen compromiso en tesis, los antiinflamatorios algo puede ayudar, la fisiatría también, pero la realidad es que los que más evidencia tienen en tesis son los biológicos, como el anti-TNF, la interleuquina 12-23 y también los anti-interleuquina 17, y los nuevos biológicos van teniendo una buena respuesta en tesis. Si tiene compromiso de dactilitis, pues algo parecido al en tesis, muy pocos responden a antiinflamatorios o a DIMAR sintéticos, y por lo general responden a biológicos. Compromiso de piel, siempre tenemos que apoyarnos con el dermatólogo, y en el compromiso de uñas también tenemos que apoyarnos con el reumatólogo. Se incluirán compromiso gastrointestinal y ocular, en donde hay evidencia con los anti-TNF, excepto el etanercept, con los anti-JAK, la anti-interleuquina 12-23 o la anti-interleuquina 23, y algo parecido en la parte ocular. No nos olvidemos de la seguridad de los medicamentos, ¿sí? Al momento de utilizar un medicamento, también tenemos que ver la seguridad, si el paciente no tiene alguna contraindicación con alguno de estos biológicos. Sabemos que los anti-TNF no podemos utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con historia de cáncer, con tuberculosis. Podemos monitorizar en los pacientes que tienen virus de hepatitis B o tienen HIV, estamos autorizados, pero hay que monitorizarlos. No tenemos datos en pacientes con virus de hepatitis C, insuficiencia renal crónica o enfermedad hepática crónica. Sí podemos utilizar en pacientes con historia de candidiasis o trombosis. Si queremos utilizar un antiinterleuquina 17, pues no es preferible utilizarlo en pacientes con candidiasis, con cáncer, con embarazo. Podemos utilizar en pacientes con virus de hepatitis B monitorizándolo, y no tenemos datos igual en pacientes con virus de hepatitis C y HIV, y podemos utilizarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca, con tuberculosis y con trombosis. En cuanto a la ustekinumab, la antiinterleuquina 2 y 23 puede estar contraindicado en cáncer y embarazo. Monitorizamos en los pacientes con hepatitis B, y no tenemos datos en pacientes con hepatitis C y HIV, y estamos autorizados para poder utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, tuberculosis, trombosis o candidiasis. Los anti-JAK, ojo con los pacientes con historia de trombosis, con cáncer, con historia de tener virus de reactivación de herpes zóster,
embarazos, podemos monitorizar a los pacientes con hepatitis B y tuberculosis. Estamos autorizados para pacientes con insuficiencia cardíaca y candidiasis. Los antiinterleuquina 23, los más nuevos, como el guselkumab, pues no tenemos datos, está contraindicado en pacientes con cáncer y embarazo. Podemos utilizar en pacientes con virus de hepatitis B y tuberculosis y hay que monitorizar a estos pacientes. Y podemos utilizarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca, tuberculosis, trombosis y candidiasis. Bueno, espero que en este mega resumen que les he hecho de artritis psoriásica les pueda servir mucho. Después que termine. Gracias, José, por tu plática, realmente brillante tu exposición como siempre. Siempre es un placer escuchar tus charlas, ¿no? Gracias por esta oportunidad, ¿no?, de coordinar tu plática. En tan poco tiempo, pues nos has llevado a todos a conocer o nuevamente relacionarnos con lo que es la artritis psoriática, siendo pues una enfermedad prevalente e incluso que está subdiagnosticada. Por esta parte, pues nos ayudamos mucho con la parte de dermatología para su diagnóstico, pues temprano. Entonces, sabemos, José, que en esta enfermedad casi tres cuartas partes, ¿no?, de los pacientes que tienen artritis psoriática pues tienen el precedente de psoriasis y sabemos, ¿no?, que recién pues prácticamente se está hablando de fases preclínicas de esta enfermedad, así como la artritis reumatoidea. Hablamos de fases preclínicas, ¿no?, antes de que se presente, se manifieste por completo la enfermedad. En esta patología también hablamos de una artritis psoriática temprana. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? ¿Cómo podemos llevar a diagnosticar de manera temprana? Porque no necesariamente nos llegan estos pacientes a los reumatólogos, sino también a los dermatólogos y a primer nivel. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para hacer un diagnóstico temprano en estos pacientes, teniendo en cuenta las manifestaciones prodrómicas de esto? Sí, sí. Como bien les puse una diapositiva y bien nos comentas, Ivana, hay una fase temprana, hay alguna fase antes, ¿no? Y una de las fases tempranas suele ser estos dolores, fatiga, y que ecográficamente se puede encontrar. Hoy se está dando mucha auge a la ecografía y tratando de hacerlo un poco más exacta la ecografía, porque la ecografía es muy sensible y a veces puede sobrediagnosticar la enfermedad artritis psoriásica sin tener tal vez artritis psoriásica. Pero sí se ha visto ciertos estudios en donde pacientes con psoriasis se enlentece o no llegan a desarrollar artritis psoriásica con biológicos. Entonces, probablemente los criterios Caspar efectivamente llegan un poco tarde, podríamos decir un poco tarde, aunque con los anteriores criterios se intentó llegar antes. Hoy por hoy, los criterios Caspar no contemplan la parte subclínica. Hoy por hoy, los criterios Caspar, como les dije, y porque eso a veces es un error, de tomar a la ecografía como algo por un hecho y no se le puede aplicar a los criterios Caspar, porque los criterios Caspar son clínicos. El paciente tiene que tener artritis, tiene que tener compromiso axial o tiene que tener entesis para poder entrar a los criterios Caspar. Se están haciendo nuevos estudios, yo entiendo que va a cambiar esto con el tiempo, a medida que vayan saliendo más resultados. Me parece que en Estados Unidos se está haciendo un estudio en donde se va a ver, se lo está siguiendo a los pacientes con ecografía y la parte clínica, y pues van a ver si es que a la final sigue siendo el mismo paciente y tal vez la ecografía permita después ya tener enunciados más firmes y tomarla para poder diagnosticar a la artritis psoriásica. Así que hoy por hoy todavía no se acepta, no es que no está mal por si acaso, puede ser que sí estemos bien y tal vez el tratar a estos pacientes no es que estaría mal, esa respuesta todavía no la tenemos respondida. Hay datos que nos dan indicios de que es así, pero todavía no estamos avalados para poder hacer eso. Tal vez en la práctica lo podamos hacer, pero todavía los criterios Caspar no nos permiten. Pero sí hay una parte preclínica y yo creo que la ecografía va a cambiar mucho. Por eso el grupo GRAPPA, en el grupo de ecografía, trata un poco de ir afinando estas cosas y me imagino que a medida que se vaya publicando más, pues irá un poco afinando más, porque fíjate que los pacientes con psoriasis Claro.
una prevalencia muy alta de fibromialgia y los pacientes con fibromialgia pueden tener entesitis. Entonces, por ahí tú diagnosticas un paciente con artritis psoriásica y tiene fibromialgia, porque vas a ver una entesitis en la ecografía. De por sí, como les demostré, los pacientes con psoriasis van a tener entesopatía y no necesariamente no sabemos si esos pacientes terminan desarrollando o no artritis psoriásica y estamos sobretratando y poniendo más en riesgo a un paciente que tal vez no amerita ese riesgo por la inmunosupresión, ¿no? Así que, bueno, esa es una muy buena pregunta que yo creo que todavía no tenemos la respuesta y que la vamos a tener más adelante. Claro, excelente, José. Es verdad, realmente la ecografía en esta parte temprana juega un papel sumamente importante, sobre todo en estos pacientes que tienen pues comorbilidades asociadas, sabiendo que en la psoriasis hay bastante no prevalencia de fibromialgia. Entonces, el eco realmente pues sí nos ayuda, sobre todo en esta parte de la entesitis, de dactilitis, en la manera temprana, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? Conocer más o menos o si guarda alguna relación el porcentaje de afectación de piel que tengan los pacientes psoriasis para saber si en algún tiempo van a presentar artritis psoriática o qué factores podemos tomar en cuenta, José, en cuanto a ello, en el lugar de afectación o el porcentaje de afectación para decir, bueno, estos pacientes en tal tiempo tenemos que reevaluarlos porque podrían presentar artritis psoriática. Sí, hay muchos factores de riesgo que los pacientes con psoriasis van a desarrollar artritis psoriásica, como les había mostrado en una diapositiva, y la obesidad es uno de los factores más importantes de riesgo, porque la obesidad le da mayor severidad a la piel, y la severidad de la piel te da mayor riesgo también de artritis psoriásica. O sea, la obesidad per se te da riesgo de artritis psoriásica. Tener obesidad te da más riesgo de psoriasis con mayor severidad, mayor superficie corporal afectada. Ciertos lugares como el cuero cabelludo y las zonas escondidas también pueden dar riesgo de desarrollo de artritis psoriásica. El compromiso de uñas también te va a dar riesgo de artritis psoriásica y otros factores medioambientales, el alcohol, el cigarrillo también te van a dar riesgo. Están los traumas, las infecciones que se han publicado. Pero si nosotros vemos a un paciente obeso con mucho compromiso de piel, pues ya tiene dos factores importantes que van a desarrollar artritis psoriásica. Esos pacientes tienen mayor riesgo que un paciente que tal vez no sea obeso, pero por lo general casi todos los pacientes con obesidad tienen psoriasis. Y fíjate que en esos estudios que hicieron de intervención en obesidad disminuyeron mucho el riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Incluso en ese estudio de cirugía bariátrica fue bastante bueno porque disminuyó el riesgo de desarrollo de artritis psoriásica y en ese estudio la psoriasis se hizo menos severa. Los pacientes que tenían psoriasis severa se hizo menos severa. Entonces, la obesidad yo creo que es un factor importante donde podemos intervenir en estos pacientes para el tratamiento. Que luego, bueno, lo de la piel, igual que la parte articular, la tratamos con medicamentos. Pero la obesidad es algo que podemos entrar y yo creo que modificar mucho la enfermedad. Claro, exactamente, José, tal como lo mencionas, en esta parte es importante conocerlo, ¿no? Porque tenemos ciertos lugares específicos que nos guardan un poco más de relación, sobre todo para sospechar, ¿no? Qué paciente va a presentar artritis psoriática en algún momento. Entonces, es importante evaluar eso en todos los El pacientes. cuero cabelludo, el ingle, Ujú. la parte perianal, zonas escondidas, las uñas. Exacto. Entonces, bueno, cuando esto Claro, pasa. sí, exactamente, ¿no? Entonces no tenemos que esperar encontrar placas sumamente grandes en los pacientes o áreas muy afectadas, sino cuando tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta parte del pitting, ¿no? Los articulares o sinovitis, evaluar en áreas escondidas, como bien lo mencionas, porque igual son sitios inusuales que con una biopsia, bien que nos ayudan los dermatólogos, podemos diagnosticar. Entonces aquí los dermatólogos juegan un papel muy fundamental con esto, ¿no, José? Sí, sí, es importantísimo el dermatólogo porque sí, he visto yo pacientes que por ahí a veces le dicen que tienen artritis psoriásica, no es lo común, pero por las uñas y a veces son hongos lo que tiene el paciente, ¿no? Pueden estar las dos cosas también, pero el dermatólogo acá es el que nos termina separando todo, ¿no? Nos termina diciendo qué es y qué no es. Así es, José. Brillante, José, con tu exposición. Creo que podríamos abarcar muchísimo más, pero creo que por cuestión de tiempo, vamos a dar por concluida la plática. Muchas gracias, José. Brillante como siempre. Y gracias a la sociedad ecuatoriana, ¿no? A ti, Anita, gracias por modelar en esta sesión. Un gran gusto y gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología por la invitación.